Perdida entre las dunas abrasadoras, una joven inglesa criada entre salones y protocolos se enfrenta a un viajero enigmático, cuya arrogancia la desconcierta. Sin sospechar que detrás de su mirada intensa, se oculta el heredero de un reino envuelto en secretos y deberes milenarios. Lo que comienza como un enfrentamiento bajo el sol, se transforma en una historia de deseo contenido, batallas silenciosas y decisiones que desafían culturas, promesas y destinos. En un mundo donde cada paso fuera de lugar puede convertirse en escándalo, ella deberá elegir entre regresar a la seguridad de lo conocido o quedarse en un lugar donde el amor, aunque improbable, lo cambia todo. Pero antes de que comencemos esta hermosa historia de romance de época, dime desde dónde estás escuchando nuestras historias narradas, y cuéntame qué es lo que más te gusta de nuestras historias de época. Me encanta leer los comentarios con sus opiniones. El sol ardía sobre el desierto, como un látigo invisible, sin piedad, sin tregua. La arena, resplandeciente y movediza, se extendía en todas direcciones como un mar interminable. Eleanor Hargrave, con la cara cubierta por un velo sucio de polvo, apenas lograba mantenerse erguida sobre la duna. Sujetaba con dedos entumecidos las riendas del camello, que ahora no era más que una estatua viva, inmóvil, resignada a morir allí de agotamiento, como ella. La piel del animal temblaba, y Eleanor sintió que compartían el mismo destino. Ninguno de los dos pertenecía a ese lugar. Su vestido, aunque adaptado a la travesía, ya no era más que un trapo pegado al cuerpo por la transpiración y el polvo. El calor no era solo físico, era psicológico, era un juicio continuo del que no podía escapar. El sudor se evaporaba en su piel antes de convertirse en gotas. Tenía la garganta seca, la lengua rasposa como papel viejo. El sol estaba en su punto más alto, proyectando sombras mínimas y haciendo que todo pareciera distorsionado. Cada vez que parpadeaba, el mundo vibraba ante sus ojos. El desierto tenía una forma cruel de castigar la arrogancia humana, no con tormentas violentas, sino con el lento y metódico abandono. No sabía cuántas horas habían pasado desde que la tormenta de arena los separó. Un viento traicionero, surgido del este, había azotado la caravana en cuestión de minutos, y las voces se perdieron tan rápido como el horizonte. El guía que debía protegerla desapareció en la bruma dorada, y sus gritos, porque gritó su nombre, se desvanecieron como humo. Intentó seguir las huellas en la arena, pero las mismas ráfagas las borraron casi de inmediato. La brújula que llevaba colgada del cuello no resistió la caída. El cristal se quebró y la aguja giraba sin dirección. Se obligó a caminar. Pasos lentos, pesados, torpes. La arena se tragaba sus pies y la hacía tambalear. Cada paso exigía una decisión consciente. Pensó en detenerse y dejar que todo terminara. Pero su orgullo le impidió ceder. El mismo orgullo que la había llevado a aceptar aquel maldito viaje, cuando su corazón gritaba por quedarse en Londres. Cuando su mente le suplicaba mantenerse lejos de aquel continente que la incomodaba con sus reglas, sus códigos invisibles y sus miradas inquisitivas. Miró hacia el cielo, intentando adivinar alguna señal. Nada. Ni una nube. Ni un pájaro. Ni una esperanza. Solo el rumor del viento caliente y el crujir de los granos de arena que se deslizaban por su ropa, por su piel, por su alma. Cada inhalación dolía. Cada exhalación parecía robarle fuerza. Se cubrió el rostro con un pañuelo, que más que protegerla del calor, atrapaba el aire viciado de su propia respiración. Cerró los ojos unos segundos, con la esperanza de que, al abrirlos, todo fuera una pesadilla. Pero seguía allí, sola, sin dirección, en un país que no era el suyo, rodeada de nada. Las palabras de su tía resonaban en su cabeza, fastidiosas y cargadas de reproche. Una dama de tu posición debe aprender a observar el mundo con amplitud, Eleanor. Esta experiencia te formará. Sí, claro. Lo único que le había formado hasta ahora era un callo en los pies y una resistencia feroz al tedio diplomático.
Su tía solo pensaba en las oportunidades políticas. Eleanor, en cambio, solo quería volver a casa, a su habitación, a su jardín, a sus libros, a su vida. Pero ya no sabía si eso era posible. Sintió que las piernas le flaqueaban. Una punzada aguda en la pantorrilla le indicó que la deshidratación estaba cobrando factura. El mundo dio un pequeño giro, y se obligó a hincar una rodilla en la arena antes de desplomarse por completo. Cerró los ojos, buscando dentro de sí un resto de fe. Un recuerdo. Un pensamiento que le impidiera rendirse. Escuchó el rumor de su propia sangre en los oídos, como un mar lejano. Y luego, algo distinto. Un golpe seco, luego otro. Como un tambor sordo que se acercaba. Abrió los ojos con lentitud. Al principio creyó que era una ilusión. Pero no. El sonido se hacía más claro. Era real. Un galope. Firme. Rítmico. Poderoso. El latido de un caballo a toda velocidad sobre la arena. Eleanor entrecerró los ojos, forzando la vista contra el sol. Una figura solitaria emergía a lo lejos, como un espejismo con forma humana. El jinete se acercaba a una velocidad imposible, con la capa ondeando detrás de él como alas negras. La imagen parecía salida de un cuento, o de una pesadilla. No tenía forma clara, no aún, pero irradiaba presencia, autoridad, una energía que contrastaba brutalmente con su fragilidad en ese instante. El corazón de Eleanor latió con fuerza, más por el temor que por la esperanza. ¿Quién sería? ¿Un salvador o un peligro aún mayor? No podía saberlo. El instinto le decía que se mantuviera inmóvil, que no mostrara miedo. Pero sus manos temblaban. Cuando el caballo se detuvo a unos metros de distancia, levantando una nube de polvo que le cegó los ojos y le llenó la boca de arena, sintió que el aire se volvía más denso. El jinete desmontó en un solo movimiento fluido, como si el mismo viento lo empujara hacia el suelo. Llevaba una túnica de lino oscuro, elegante sin ostentación. El rostro cubierto por una tela beige, ajustada con precisión, dejando solo los ojos al descubierto. ¿Y qué ojos? Negros, intensos, inescrutables. Eleanor sintió que la mirada de aquel extraño le atravesaba la piel, el alma, los pensamientos. No eran ojos de un hombre común. Había en ellos una mezcla de control absoluto y tormenta contenida. Se acercó con pasos firmes, y la arena pareció hacerse a un lado bajo sus botas. Se detuvo frente a ella. Eleanor intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió del todo. Mantuvo la cabeza alta, la espalda recta, la dignidad en lo que le quedaba de energía. No iba a suplicar. Si él era una amenaza, al menos lo enfrentaría como una dama inglesa. El extraño no dijo nada al principio. Solo la observó con detenimiento, como si intentara decidir si era real o un invento del desierto. Luego, con un gesto brusco, se llevó las manos al rostro y arrancó la tela que lo cubría. Fue como si el tiempo se detuviera. Su piel era dorada, pero no por el sol, sino por linaje. Sus facciones eran afiladas, nobles, bellas en un modo feroz. Tenía la mandíbula tensa, y una ceja levemente levantada, como si estuviera a punto de hacer una pregunta que no necesitaba respuesta. Pero no fue su belleza lo que impactó a Eleanor. Fue la mirada. Una mezcla de juicio y furia contenida. Como si lo que veía frente a él no solo lo sorprendiera, lo irritara. La voz que salió de su garganta fue grave, precisa, sin vacilaciones. ¿Qué demonios estás haciendo aquí sola? Las palabras cayeron sobre ella como un cubo de agua helada. No solo por el tono, firme, exigente, perfectamente pronunciado en inglés británico, sino por el hecho de que no se trataba de una pregunta casual. Era una acusación, una declaración de poder. Y Eleanor comprendió, con un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura, que acababa de entrar en una tormenta distinta. Una que no se anunciaba con arena ni viento, sino con unos ojos negros que veían demasiado. Eleanor pestañeó, tratando de sacudirse el aturdimiento que aún le nublaba la mente.
Sus músculos temblaban por el esfuerzo y la tensión acumulada, pero logró incorporarse con lentitud, sosteniéndose en la silla del camello. La voz del hombre, grave y tajante, había tenido el efecto de una bofetada. No ofrecía consuelo ni comprensión, sino una autoridad glacial que no esperaba, no después de haber estado al borde del colapso en el desierto. Le tomó unos segundos enfocar el rostro que tenía frente a ella. Era un hombre joven, aunque había en sus ojos una antigüedad difícil de medir. No se movía con torpeza ni con afectación. Cada uno de sus gestos, desde desmontar hasta ajustar su capa, era medido, natural y eficaz. Llevaba una túnica de tono oscuro, sin joyas visibles, sin emblemas que lo identificaran, pero su porte era inequívoco. No era un sirviente, ni un guía. Y aún así, la forma en que la observaba, como si ella fuera una piedra en su camino, era intolerable. ¿Piensa usted quedarme mirando como si fuera un animal moribundo?, preguntó Eleanor, con un hilo de voz rasposa, aunque no exenta de dignidad. El hombre arqueó una ceja y la miró de arriba abajo, con una mezcla de molestia y asombro contenido. Luego chasqueó la lengua, sin molestarse en ocultar su exasperación. Pensé que las mujeres inglesas tenían mejor sentido de la orientación, dijo, en un inglés impecable que solo subrayaba su tono condescendiente. Eleanor sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por el calor, sino por la furia. Tenía arena en la boca, la piel quemada, los labios partidos, y este desconocido la recibía con sarcasmo. El alivio momentáneo que había sentido al ver llegar ayuda, se disolvió como vapor bajo el sol del desierto. Y yo pensé que los caballeros ofrecían ayuda antes de repartir juicios, replicó, erguida con lo que le quedaba de fuerza. El hombre no respondió de inmediato. Parecía estar evaluándola, como si su presencia allí no encajara en su esquema del mundo. Finalmente, se acercó al camello, tomó las riendas con gesto decidido, y se las arrancó suavemente de las manos, sin pedir permiso. «Suba bien. No tengo tiempo para discutir», ordenó, como si su presencia fuera un inconveniente en su itinerario. «¿Discutir? Usted me está arrastrando como si fuera un paquete. No sabe quién soy». «Tampoco me interesa». La frialdad de la respuesta le caló más hondo que la brisa seca del desierto. Eleanor apretó los dientes y subió al camello con dificultad. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero se mantuvo firme. Él montó su caballo sin ofrecerle la más mínima ayuda. Cuando comenzaron a avanzar, el silencio entre ellos era tan espeso como el aire que los envolvía. Durante un largo trecho, solo se escuchaba el crujido de la arena bajo las patas de los animales y el silbido del viento. Eleanor no hablaba, pero lo observaba de reojo. Había algo extraño en él. No usaba ningún tipo de insignia, pero los hombres que caminaban con esa seguridad solían tener poder. Y sin embargo, no viajaba con escolta. ¿Qué hacía solo en una zona tan remota? ¿Siempre viaja sin compañía?, preguntó, rompiendo el silencio con una intención más inquisitiva que amistosa. El hombre no giró la cabeza. Su voz llegó seca, como si las palabras le pesaran. «No es asunto suyo». «Lo es si mi vida depende de su juicio». Una pausa. «Amir». «¿Amir?», repitió ella esperando más. «Con eso basta. ¿Sin apellido? ¿Sin título?». Esta vez sí la miró. Un destello breve cruzó sus ojos, como una advertencia silenciosa. Luego volvió a mirar al frente, como si no valiera la pena explicar más. Eleanor sintió que por primera vez desde que llegó al continente, se enfrentaba a alguien que no se inmutaba ante su apellido, ni se apresuraba a complacerla por educación. Y aunque la situación la enfurecía, también despertaba en ella una curiosidad que no lograba contener. «¿Está usted con la corte?», insistió. «No directamente». «Entonces, ¿es un enviado? ¿Un guía?». «Nada de eso. Solo un hombre que pasaba por aquí». «Qué conveniente». La ironía de su voz no pasó desapercibida. Amir le dirigió una mirada lateral, rápida, afilada como una daga. «No se confunda, señorita inglesa.
Si la recogí fue por instinto, no por obligación. ¿Y qué instinto es ese? ¿El de superioridad? Él no respondió, pero la tensión entre ambos se volvió tangible. Eleanor sintió que algo palpitaba en el aire, algo que no tenía nombre. El calor era insoportable, pero su cuerpo no sudaba ya solo por el clima. Cada vez que Amir hablaba, su voz parecía rozarle la piel. Y cada vez que la miraba, sentía como si estuviera revelando pensamientos que ella no quería compartir. Después de un rato más de silencio tenso, él señaló una colina baja a lo lejos. Hay un puesto de avanzada tras esa duna. Desde ahí podrá contactar a sus compatriotas. ¿Y usted?, preguntó más rápido de lo que pretendía. Yo no soy parte de esta historia. Pero lo era. Eleanor lo sabía sin necesidad de pruebas. Él formaba parte de algo más grande, aunque se esforzara por fingir lo contrario. Había una tormenta bajo su serenidad, y ella, por alguna razón que aún no comprendía, ya estaba en el centro de esa tormenta. El sol comenzó a descender poco a poco, y el horizonte se cubrió de sombras anaranjadas. Eleanor sintió que la temperatura bajaba apenas, lo suficiente para que su cuerpo pudiera relajarse un poco. Pero su mente no descansaba. Repasaba cada palabra de Amir, cada pausa, cada mirada. Había sido rescatada, sí, pero no por un salvador bondadoso, sino por un hombre que parecía cargar con una vida entera de silencios y secretos. Se cruzaron pocas palabras más durante el resto del trayecto. Pero hubo algo en esa distancia silenciosa que la hizo sentirse más observada que nunca. Amir no hablaba, pero Eleanor sentía que la estudiaba. Como si tratara de entender su presencia, su historia, su esencia. Como si buscara en ella algo que ni siquiera él sabía que estaba buscando. De pronto, un cambio en el viento la sacó de sus pensamientos. Amir tiró de las riendas con brusquedad, haciendo que su caballo se detuviera en seco. Eleanor también detuvo su montura, confundida. «¿Qué pasa?», preguntó, girando la cabeza. Él no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, con una intensidad nueva, alerta, peligrosa. Eleanor siguió la dirección de su mirada. Y lo vio. A lo lejos, ondeando sobre las arenas iluminadas por el sol poniente, una bandera roja se alzaba contra el cielo, acompañada por el retumbar distante de cascos. Un grupo de jinetes se acercaba a toda velocidad, sus figuras recortadas por la luz ardiente. No eran viajeros perdidos. No se movían con lentitud ni precaución. Avanzaban como una fuerza con propósito. «¿Quiénes son?», murmuró Eleanor, con el corazón acelerado. Amir no respondió. Pero su cuerpo ya se había tensado, como el de un felino antes del salto. Colocó una mano sobre la empuñadura de la daga que llevaba al cinto. Sus ojos, oscuros como la noche que caía, no parpadeaban. «Sujétese», ordenó sin mirarla. «Y no diga una palabra». El polvo del desierto aún se arremolinaba en el aire cuando los jinetes se detuvieron a pocos metros de donde Amir y Eleanor observaban en silencio. Los hombres, ataviados con túnicas blancas y turbantes del mismo color, descendieron de sus caballos con movimientos precisos, sincronizados. Ninguno habló, ninguno hizo preguntas. En lugar de eso, uno de ellos, de barba bien recortada y mirada aguda, se acercó a Amir y con una reverencia medida, bajó la cabeza hasta casi tocar el suelo con el puño cerrado sobre el pecho. Eleanor frunció el ceño, sin comprender lo que ocurría. Amir no devolvió el gesto. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si la reverencia fuera un trámite más que una muestra de respeto. Luego habló en árabe, con voz firme, dando órdenes que los soldados obedecieron al instante. Dos de ellos tomaron las riendas del camello donde Eleanor aún estaba sentada, y sin preguntar, comenzaron a guiarlo en dirección contraria a la que llevaban. Ella abrió la boca para protestar, pero la mirada de Amir la detuvo. Era autoritaria, inexpresiva, como una orden silenciosa de no cuestionar nada por el momento. A cada paso, el desconcierto de Eleanor crecía.
Los soldados no la miraban directamente, como si su presencia fuera incómoda, o peor, insignificante. Pero lo que más la desconcertó fue el cambio súbito en Amir. Ya no era el hombre irritado y sarcástico que la había encontrado en medio de la arena, sino alguien más. Alguien acostumbrado a ser obedecido sin titubeos. El trayecto no fue largo. Al otro lado de una duna, protegida por formaciones rocosas que ofrecían algo de sombra natural, se encontraba un campamento amplio, perfectamente ordenado. Las tiendas de campaña, de tela bordada con hilos dorados, se alzaban como pequeños palacios efímeros sobre la arena. Alfombras pesadas formaban caminos entre ellas, y antorchas aún apagadas delineaban los senderos que brillaban bajo el sol. Era un oasis de control y opulencia en medio del caos natural del desierto. Eleanor sintió una punzada de vértigo. Algo en su interior comenzó a ensamblar las piezas. El acento refinado, el trato deferente de los soldados, el silencio expectante de todos a su alrededor. Cuando Amir desmontó y uno de los guardias se apresuró a sostenerle el caballo con una reverencia similar, lo comprendió con una claridad casi cruel. Amir no era un viajero cualquiera. Era alguien a quien todos respondían. Alguien que no necesitaba justificar su presencia en ningún lugar. Eleanor bajó del camello, torpemente, y al apoyar los pies en la alfombra del campamento, el suelo le pareció menos estable que la arena. Su respiración se volvió irregular. A pesar del calor, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Amir caminaba delante de ella sin volverse. Sus pasos eran elegantes y medidos, como si no quisiera, o no pudiera, permitirse ningún error. Una mujer se acercó a Eleanor, con una túnica azul profundo y velo de encaje que dejaba ver unos ojos inquisitivos. Sin decir palabra, la condujo hacia una tienda lateral, donde había una jarra con agua y un cojín para sentarse. Le ofreció una toalla húmeda sin hacer contacto visual. Eleanor la tomó con cautela, secándose el rostro, pero no se sentó. «¿Qué es este lugar?», preguntó dirigiéndose a nadie en particular. La mujer no respondió. Solo inclinó la cabeza y salió en silencio. Un par de minutos después, Amir apareció en la entrada. Estaba solo. Su expresión era impenetrable. Se detuvo frente a la tienda y no entró. «Tendrás que quedarte aquí por un tiempo», dijo sin rodeos. «¿Dónde estoy?» «En el campamento real de Zafara». Eleanor apretó los labios. La palabra real resonó como un eco afilado. «¿Real?», repitió. «¿Entonces tú?» Amir no dijo nada. No lo negó. Tampoco lo confirmó. Su silencio fue más elocuente que cualquier explicación. «¿Y pensabas decirme esto cuándo?», preguntó Eleanor, la voz más alta de lo que pretendía. Él la miró largo rato, sin pestañear. «No pensaba decirte nada». Y se fue. Durante el resto del día, nadie volvió a dirigirle la palabra. Eleanor fue alimentada, escoltada a una segunda tienda donde pudo cambiarse la ropa empolvada por una túnica de lino clara y sencilla, y luego, dejada sola. Caminó por el perímetro del campamento, sin atreverse a alejarse demasiado. La mirada de los soldados era discreta, pero constante. Se dio cuenta de que, a pesar de su aparente libertad, no podía ir a ningún sitio sin ser observada. Al caer la noche, el calor disminuyó, y comenzaron los movimientos dentro del campamento. Antorchas encendidas, perfumes en el aire, voces que hablaban en voz baja. Eleanor fue conducida a una gran tienda central, ricamente decorada, donde una cena ceremonial tenía lugar. Allí, rodeados de figuras influyentes, nobles locales, y hombres con turbantes enjollados, Amir estaba sentado en el centro, como un sol alrededor del cual orbitaban todos, y junto a él, una mujer de belleza impactante. Piel dorada, ojos delineados con col oscuro, una túnica de brocado plateado que reflejaba la luz de las lámparas. Su postura era perfecta, y su sonrisa, cuidadosamente calculada. Eleanor no necesitó que nadie le dijera su nombre. Liliana, la prometida de Amir. Se le asignó un asiento discreto en la periferia de la tienda, lejos del círculo de atención.
Aunque la comida era exquisita y el ambiente impregnado de música suave y aromas dulces, Eleanor se sintió fuera de lugar, como una pieza mal colocada en un tablero de ajedrez. Durante la velada, Amir no cruzó miradas con ella ni una sola vez. Los cortesanos la observaban con recelo mal disimulado. Algunas conversaciones se detenían cuando pasaba cerca. Las risitas entre las mujeres de la corte eran suaves, pero no inocentes. Eleanor tragó el bocado que tenía en la boca con dificultad, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con una humillación que ardía más que el sol del mediodía. Al finalizar la cena, mientras los músicos cambiaban de ritmo y algunos nobles comenzaban a salir, Eleanor se levantó con intención de irse. Pero antes de que pudiera dar un paso, Lyanna apareció a su lado, silenciosa como un felino. Su perfume era denso, embriagador. Su sonrisa, cortés y falsa. Se inclinó apenas hacia Eleanor, lo suficiente para que nadie más la escuchara. Disfruta tu estancia, extranjera, porque muy pronto no serás bienvenida aquí. Los días siguientes transcurrieron como una bruma espesa que Eleanor no conseguía disipar. A pesar de la aparente cortesía del entorno, cada rincón del campamento le recordaba que era una intrusa. Nadie la trataba abiertamente con hostilidad, pero tampoco con calidez. La miraban con cautela, como se observa a una serpiente dormida, con respeto, pero listos para atacarla si se movía. Confinada a los bordes del campamento, le permitían deambular bajo vigilancia velada. Caminaba sin rumbo fijo entre las tiendas, fingiendo indiferencia ante las miradas furtivas, observando desde lejos los rituales que se desarrollaban cada atardecer. Las plegarias que orientaban hacia la Meca, las ceremonias de té donde las manos hablaban más que las palabras, los entrenamientos matutinos donde jóvenes soldados practicaban con sables relucientes bajo el sol implacable. No era solo la geografía lo que la hacía sentir tan lejos de casa. Era el aire denso de secretos, la política invisible que se tejía entre sonrisas suaves y silencios medidos. Y en medio de todo eso, Amir. Su figura, siempre presente aunque distante, rondaba sus pensamientos como una sombra ineludible. Lo veía en los corredores, lo escuchaba de lejos dando instrucciones, siempre correcto, siempre contenido. Pero había algo en él que empezaba a desentonar con esa fachada de control. Eleanor lo percibía en detalles mínimos. En la forma en que se detenía brevemente antes de entrar en su tienda. En su mirada sostenida hacia las dunas al anochecer, en el modo en que sus dedos se cerraban sobre el pomo de la daga, sin desenfundarla jamás. Una noche, cuando el calor del día por fin cedió, y la brisa traía consigo el aroma del incienso encendido, Eleanor salió de su tienda con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Necesitaba escribir, o dibujar, o hacer cualquier cosa que la ayudara a ordenar la tormenta que llevaba dentro. Caminó hasta un rincón apartado del campamento, detrás de unas rocas donde nadie parecía pasar. Se sentó en el suelo, encendió una pequeña lámpara de aceite y comenzó a trazar con tinta el perfil de una duna bajo la luz de la luna. Sus dedos se movían con suavidad, como si cada línea la anclara un poco más al presente, a sí misma. No escuchó al anciano hasta que lo tuvo a su lado. ¿Es usted artista? La voz era apenas un murmullo, cargada de años y arena. Eleanor levantó la vista, sorprendida. El hombre tenía el rostro surcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una viveza casi infantil. Llevaba una túnica sencilla, y sostenía en la mano una bandeja de madera vacía, como si hubiese estado recogiendo utensilios. «Solía serlo», respondió Eleanor, algo desconcertada. «O al menos lo intentaba». El hombre se acercó unos pasos, observando su dibujo con respeto. «Él también lo hacía», dijo después de un breve silencio. «¿Quién?» «Su Alteza». Eleanor sintió que el aire se detenía un instante. Miró al anciano, tratando de interpretar si se refería de verdad a Amir. ¿Dibujaba? Sí, cuando era niño. Pintaba sobre papiros, sobre la arena, sobre las paredes de su habitación, donde fuera que encontrara un espacio. Su madre le enseñó. La mención de la madre inglesa de Amir, de la que nadie hablaba abiertamente,
le provocó una punzada de curiosidad. Quiso preguntar más, pero el anciano desvió la mirada hacia el cielo estrellado. Los deberes llegaron demasiado pronto. Se le prohibieron esas distracciones. Agregó en voz baja, con una nota de tristeza. Se le enseñó a mirar hacia adelante, no a perder tiempo observando lo que no podía cambiar. Eleanor cerró el cuaderno con delicadeza, sin apartar la vista del anciano. ¿Y usted quién es? Un sirviente. Fui ayudante de cocina, cuidador de caballos, portador de agua. Ahora solo soy viejo. Respondió con una sonrisa que parecía mezclada con resignación. Antes de irse, el hombre se inclinó levemente. Pero le aseguro algo, señora. El príncipe no ha dejado de dibujar. Solo lo hace por dentro. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Las palabras del anciano se repitieron una y otra vez en su cabeza. Al día siguiente, observó a Amir con ojos nuevos. Notó cómo pasaba la yema de los dedos por los pliegues de una cortina como si estuviera midiendo texturas. Cómo sus ojos se detenían en las sombras proyectadas por las tiendas. Cómo murmuraba algo inaudible mientras caminaba solo, cerca del límite del campamento. Fue unos días después, en una tarde particularmente tranquila, cuando él se le acercó sin previo aviso. Eleanor estaba sentada bajo una tela extendida entre dos postes, con su cuaderno sobre las rodillas, esbozando el amanecer que había visto esa mañana desde su tienda. El cielo se teñía de rosa, naranja y un dorado translúcido que parecía imposible de reproducir. Estaba tan concentrada que no lo oyó llegar. Cuando levantó la vista, Amir estaba allí. Sostenía algo en la mano, su pañuelo, aquel que había perdido en el desierto durante la tormenta. Lo encontré entre las mantas del camello, dijo simplemente tendiéndoselo. Eleanor lo tomó sin saber qué decir. Y luego, en un impulso que ni ella misma comprendió del todo, arrancó la hoja del cuaderno con la acuarela del amanecer y se la ofreció. «Es para ti». Amir la observó, con la sorpresa claramente dibujada en su rostro. Durante un segundo pareció que iba a rechazarlo. Pero luego, con una lentitud inusual, aceptó la hoja y la sostuvo como si fuera algo valioso, delicado. No dijo nada, pero la forma en que su mirada se detuvo en el papel, en los colores, en los trazos, hablaba por él. Por primera vez, Eleanor vio algo vulnerable en su expresión, algo humano, casi roto. Luego se fue, sin decir adiós. El gesto fue breve, pero dejó una grieta invisible entre ellos, una rendija por donde se colaban miradas más largas de lo permitido, silencios que vibraban con significados ocultos, gestos mínimos cargados de tensión. Ninguno de los dos lo nombró, pero ambos lo sentían. Algo había cambiado. Esa misma noche, cuando el campamento dormía bajo la protección de la luna creciente, Eleanor salió de su tienda a buscar algo de aire. Caminó por el borde del campamento, donde las sombras eran más espesas, y el silencio, más auténtico. Fue allí donde escuchó las voces. Se detuvo tras una tienda, sin intención de espiar, pero las palabras llegaron claras a sus oídos. No debieron conservar ese diario, dijo una voz grave, masculina. Si alguien lo encuentra, ¿quién lo encontraría? Está oculto en los archivos del ala oeste, donde nadie entra. Y además, está escrito en inglés. Respondió otra voz, más aguda, probablemente un sirviente joven. Aún así, habla de ella, y de su relación con el emir. Si eso sale a la luz, el príncipe perdería toda legitimidad. Eleanor sintió como la sangre le abandonaba el rostro. El corazón le latía con fuerza, y no por el miedo. El nombre no había sido mencionado, pero no hacía falta. Sabía exactamente de quién hablaban, la madre de Amir. Y un escándalo que, de revelarse, podía destruirlo todo. La mañana amaneció con un aire más denso de lo habitual, como si el desierto presintiera que algo estaba por cambiar. El sol no tardó en elevarse con su impiedad habitual, pero incluso antes de que el calor se hiciera insoportable,
un mensajero llegó al campamento real montado en un caballo sudoroso, con la túnica pegada al cuerpo y una expresión de urgencia en el rostro. La carta que portaba estaba sellada con el emblema del Ministerio de Asuntos Exteriores británico y dirigida directamente a Amir. Los murmullos no se hicieron esperar. Eleanor lo supo de inmediato. Algo había ocurrido. Cuando el príncipe rompió el sello y leyó el contenido, su semblante se endureció apenas. Luego dobló la carta con lentitud y pidió hablar con ella en privado. La llevó a una tienda apartada, sin el séquito, sin la vigilancia constante que ambos habían llegado a detestar. «Debemos partir», dijo sin rodeos. «Esta carta exige mi presencia en la capital». Eleanor lo miró con cautela. No le sorprendía que las autoridades británicas desearan dialogar con él, especialmente tras su repentina desaparición del círculo diplomático. Lo que sí la sorprendió fue lo siguiente. «Te nombran como testigo necesaria. Estuviste involucrada en el incidente del desierto. Y eres hija de un diplomático. Exigen tu presencia también». «¿Y si me niego?» Amir la observó un segundo más de lo necesario. «No es una petición. Es una orden». La decisión estaba tomada. Partirían al amanecer, a través de una ruta secundaria que evitaría las aldeas más tradicionales, donde la presencia de una mujer extranjera viajando junto al príncipe podría levantar más que cejas. El viaje se haría con una caravana mínima, un par de soldados de confianza, un cocinero, un guía. Nada que llamara demasiado la atención. Amir insistió en la discreción. Eleanor aceptó con una mezcla de resignación y sospecha. Algo no terminaba de cuadrar. El primer día de viaje fue agotador. El sol caía sobre sus espaldas con el peso de una promesa incumplida, y el calor se colaba bajo las capas de tela como una serpiente lenta. El paisaje, de una monotonía inhumana, parecía empeñado en borrar cualquier rastro de voluntad. El silencio entre ellos era denso, más denso aún que cuando se conocieron. No era hostilidad. Era algo que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que ambos sentían. Una tensión subyacente, punzante, inevitable. Por la noche, acamparon en un claro entre formaciones rocosas. Los hombres montaron las tiendas con rapidez, y el cocinero preparó una cena sencilla. Eleanor se sentó sola, alejada del fuego, observando las estrellas con el cuaderno en las manos. No tenía ánimo para dibujar. Sus pensamientos estaban con el anciano del campamento, con la historia de la madre de Amir, con la sospecha de un escándalo enterrado bajo capas de silencio, y también con él, con ese hombre que dormía a pocos pasos y cuyo nombre ahora pesaba de un modo distinto. Al día siguiente, el patrón se repitió. Calor abrasador, terreno hostil, pocas palabras. Pero hubo un momento, mínimo, fugaz, que lo cambió todo. Fue por la tarde, cuando Eleanor descendía de su montura tras varias horas sin descanso. Sus piernas temblaban de cansancio, y el suelo le pareció más inestable que nunca. Dio un paso en falso, y el mundo giró. Habría caído de bruces si una mano firme no la hubiera sujetado por la cintura. Amir. Su brazo la envolvió por detrás, sujetándola con fuerza. Su cuerpo, cálido y sólido, absorbió el peso del de ella sin esfuerzo. Por un segundo eterno, sus rostros quedaron a escasos centímetros. Eleanor sintió su respiración en la piel. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho, y no por el tropiezo. Amir no se movió de inmediato. Sus ojos se encontraron en un silencio espeso, y hubo algo eléctrico en el contacto, algo que ninguno de los dos quiso, pero que tampoco supieron rechazar. Cuando él finalmente la soltó, lo hizo con una lentitud deliberada. No dijeron nada, no podían. Pero el aire entre ellos cambió para siempre. Desde entonces, el silencio se volvió otra cosa. No era vacío, sino espera. Cada palabra no dicha parecía envolverlos. Cada mirada sostenida demasiado tiempo cargaba con una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Eleanor fingía no darse cuenta. Amir mantenía la distancia, pero había un destello distinto en sus ojos cada vez que la miraba. El tercer día, al anochecer,
Llegaron a un pequeño oasis. No figuraba en los mapas, pero el guía lo conocía por experiencia. Allí decidieron descansar. El agua era limpia, los árboles ofrecían sombra suficiente, y por primera vez en días, el aire no ardía. Montaron campamento con eficiencia. Las tiendas se alzaron entre palmeras inclinadas por el viento, y la fogata crepitaba con un calor más amable. Eleanor no podía dormir. El cuerpo le dolía, pero era su mente la que no le daba tregua. Salió de su tienda sin hacer ruido, con la intención de mojar el rostro en el estanque del oasis. Caminó con cuidado entre las piedras, disfrutando del frescor de la noche. La luna, redonda y pálida, reflejaba su luz sobre el agua como si quisiera contarle secretos. Fue entonces cuando lo oyó. Un crujido, leve pero distinto, detrás de ella. Se giró con rapidez, el corazón acelerado. Nada. Solo la brisa. Avanzó un par de pasos más. Otro sonido, más cerca, más firme. Y antes de que pudiera emitir un solo sonido, una sombra emergió de la tienda contigua. Amir. Tenía la daga en la mano, el cuerpo tenso, los ojos oscuros clavados en ella. En menos de un segundo, se interpuso entre ella y la dirección del sonido, con la atención fija en la oscuridad, más allá del campamento. «No te muevas», murmuró, apenas audible. «No estamos solos». La brisa de la madrugada aún danzaba entre las palmeras del oasis, cuando Amir bajó lentamente la daga. El sonido había cesado. Eleanor, de pie detrás de él, aún sentía cómo el corazón le golpeaba con violencia el pecho, y no por el miedo a un ataque. Era el miedo a lo no dicho, a lo que se había encendido entre ellos, tan real y tangible como la noche misma. El ruido resultó ser un par de chacales curiosos atraídos por los restos de comida de la caravana. Nada más. Nada grave. Pero la tensión no desapareció con la explicación. Tampoco con el regreso al campamento, ni con el silencio tenso mientras Amir guardaba su arma y se alejaba sin mirarla. A la mañana siguiente, el viaje continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había pasado, y ambos lo sabían. Eleanor lo sentía en el modo en que Amir evitaba su mirada, en cómo delegaba órdenes a través de los soldados, en su tono calculadamente neutro. No era frialdad genuina. Era una construcción, una muralla que se había levantado de golpe durante la noche. Durante las horas de trayecto, el sol los castigó con más fuerza que nunca. Cada sombra parecía una bendición. Cada trago de agua un lujo. Pero ni siquiera las condiciones extremas lograron romper el nuevo y doloroso silencio entre ellos. Lo que antes había sido una tensión viva, ahora era una distancia emocional que quemaba por dentro. Eleanor fingía indiferencia, se mantenía erguida, altiva, sin mostrar nada en el rostro. Pero por dentro, el vacío comenzaba a expandirse. Se había acostumbrado a su presencia. No a su cortesía, porque raramente la ofrecía, sino a su constante, a su energía. Ahora que él se había replegado, Eleanor sentía un eco persistente, una ausencia que se volvía más aguda con cada kilómetro recorrido. Ya no compartían provisiones ni palabras, apenas un par de gestos corteses. Ya no había roce accidental, ni contacto visual sostenido. Solo la incomodidad de dos almas que se esforzaban demasiado por parecer desconocidas. Al tercer día, al llegar al borde de un terreno más firme, con montes bajos a lo lejos y señales de civilización que comenzaban a aparecer, Amir se detuvo sin previo aviso. Eleanor, montada a poca distancia, lo observó con cautela. Él se acercó, desmontó, y le habló en tono firme, casi impersonal. «Estamos cerca de un puesto de avanzada. De ahí partirás con el grupo hacia la ciudad. Es más seguro así». Eleanor entrecerró los ojos. «¿Y tú?» «Tengo que tomar otra ruta. Hay temas que debo atender directamente con el consejo». No hubo explicación adicional. Ni una palabra sobre la noche en el oasis. Ni una disculpa. Nada. «Entiendo», fue lo único que dijo ella, tragándose la incomodidad. Montó en silencio junto al pequeño grupo asignado,
Viajaron en dirección a la ciudad a través de un sendero controlado, por donde pasaban regularmente comerciantes y soldados. Eleanor miraba hacia atrás de vez en cuando, pero Amir nunca volvió la vista. El trayecto hacia la ciudad fue breve, pero eterno. El paisaje cambió poco a poco, de las arenas ásperas a un terreno más compacto, donde la vegetación comenzaba a asomar tímidamente, y el aire tenía un aroma distinto, menos seco. A la distancia, las torres doradas de la ciudad brillaban como una promesa, o como una advertencia. Cuando por fin cruzaron las puertas, el bullicio de la vida urbana la envolvió. Vendedores gritando en mercados, niños corriendo por callejones estrechos, las ruedas de los carros chirriando contra el adoquín caliente. Eleanor fue llevada directamente a la residencia de su tía, en el barrio diplomático, donde los muros eran altos, las puertas estaban talladas con esmero, y los sirvientes hablaban con acento británico aprendido a fuerza de años. Apenas puso un pie dentro, los murmullos comenzaron. ¿La señorita Hargrave? ¿Dónde ha estado? Dicen que viajó con el príncipe. ¿Cómo es posible? Sola. Los ojos de los criados la seguían por los pasillos, fingiendo indiferencia, pero con las pupilas clavadas en su espalda. Los diplomáticos se saludaban con cortesía, pero evitaban quedarse a solas con ella. Su tía, vestida con su habitual elegancia de tonos pasteles, la recibió con una mezcla de alivio y reproche, aunque no formuló preguntas en público. Las respuestas, suponía Eleanor, se exigirían más tarde, tras puertas cerradas. Pasó la tarde encerrada en su habitación, mirando el techo con la mente revuelta. Había dejado algo en el desierto. No sabía si era un pensamiento, una ilusión, o algo más profundo. Pero su regreso al mundo civilizado le parecía hueco. Las paredes de su cuarto, que antes le ofrecían seguridad, ahora se sentían opresivas. Trató de concentrarse en los hechos. Amir había hecho lo correcto. Separarse de ella era lo que se esperaba. Un príncipe no podía permitirse vínculos con una extranjera sin causar un escándalo diplomático. Y aún así, la herida palpitaba. Porque por un instante fugaz, ella había sentido que él también dudaba. Que él también deseaba algo más. Cayó la noche y la ciudad se sumió en un silencio vibrante, interrumpido solo por el canto lejano del llamado a la oración. Eleanor estaba sentada junto a la ventana, con la cabeza recargada en el cristal, cuando un golpe seco en la puerta la hizo incorporarse de golpe. Una sirvienta entró, dejó un sobre la mesa y salió sin pronunciar palabra. Eleanor lo tomó con manos inseguras. El sobre no tenía sello, ni destinatario. Solo un dibujo en el frente, una línea curva y delicada que representaba una duna, y un pequeño trazo al pie que parecía un cuerpo cayendo. Abrió el sobre. Dentro no había ninguna carta, solo un dibujo, hecho a mano, con tinta negra. Una figura femenina, con el cabello suelto ondeando al viento, de pie sobre una duna. Justo en el lugar donde ella había tropezado días atrás. Justo en el momento en que él la había sostenido. La línea de su cintura, el pliegue del vestido, el perfil de su rostro, todo estaba allí, capturado con una precisión emocional que solo podía provenir de una mirada que observó demasiado. Eleanor tocó el papel con las yemas de los dedos. Su pecho se llenó de algo que no sabía si era alivio o desesperación. Y entonces, al voltear la hoja, vio una segunda imagen en la parte posterior. Un rostro. El de Amir. Pero no con su gesto de príncipe, ni con su porte rígido. Era un retrato melancólico, con la mirada hacia abajo, como si llevara el peso de algo imposible. Debajo, solo una palabra escrita con letra firme. Perdón. Eleanor no podía apartar los ojos del dibujo. Lo sostuvo en las manos por largos minutos, sentada en el borde de su cama, como si fuera un artefacto antiguo, sagrado, que debía descifrarse con cuidado. No era solo la imagen, ella de pie sobre la duna, él capturado desde un ángulo invisible, sino lo que esa línea trémula revelaba. Había verdad ahí, una verdad que ni las palabras habían podido pronunciar, pero que la tinta, de alguna manera, había entendido.
Dobló el papel con una delicadeza casi ceremonial, y lo guardó en el interior de un pequeño estuche de cuero, junto a unas cartas de su madre. Luego apagó la lámpara y se recostó en la penumbra. No durmió. La imagen de Amir, su mirada baja, su gesto de derrota y esa palabra escrita con decisión. Perdón. No podía dejar de preguntarse qué era exactamente lo que lamentaba. Haberla dejado. Haber sentido algo por ella. O haberlo revelado. Los días siguientes transcurrieron entre rumores y eventos sociales que se sucedían con la precisión de un reloj diplomático. Las embajadas británicas y otomanas organizaban cenas y reuniones para suavizar tensiones entre naciones. Eleanor asistía por obligación, acompañando a su tía, con la espalda recta, la sonrisa contenida y los ojos siempre escaneando la multitud con una ansiedad que no reconocía, hasta que lo vio. Fue durante una recepción en el Palacio del Emir, ofrecida para honrar a los diplomáticos extranjeros. Las paredes de mármol brillaban bajo las luces de las arañas, y las fuentes lanzaban reflejos de agua danzante sobre los tapices. Eleanor cruzaba la galería principal, con un vestido de muselina clara y bordados de hilo dorado, cuando su mirada se encontró con la de él. Amir. Estaba al otro extremo del salón, rodeado por figuras importantes, pero claramente apartado. No hablaba. No sonreía. Solo la observaba. Y esa mirada fue como si todo lo demás se desvaneciera. El murmullo de las conversaciones, la música suave de las cítaras, los pasos sobre el mármol. Todo quedó atrás. Solo quedaban sus ojos, y los de él. Ninguno de los dos se movió. No lo necesitaban. Ya estaban atrapados. Eleanor sintió que algo dentro de ella cedía. Había resistido días enteros fingiendo que lo ocurrido en el desierto, en el oasis, no significaba nada. Pero en ese instante supo que mentirse era inútil. Más tarde, cuando la recepción comenzaba a apagarse y los invitados se despedían con inclinaciones formales y frases huecas, un sirviente se acercó a ella en silencio y le entregó una nota. Eleanor la abrió sin prisa, sin saber qué esperar. Solo tenía una frase escrita en árabe, y debajo, una traducción cuidadosa en inglés. ¿Me concederías unos minutos en los jardines? Su corazón dio un vuelco. La escolta que la condujo por los pasillos fue discreta, casi invisible. Los corredores del palacio estaban sumidos en sombras doradas, y las antorchas lanzaban destellos cálidos sobre las columnas de piedra. Cruzaron un arco de mosaicos, y al fondo, los jardines se abrieron como un secreto nocturno. Plantas aromáticas, flores blancas que brillaban bajo la luna, y el murmullo constante del agua corriendo entre las fuentes de mármol. Amir la esperaba junto a una pérgola cubierta de bugambilias. Estaba solo, sin escolta, con la túnica negra apenas abierta en el cuello y los brazos cruzados. Al verla, descruzó los brazos, pero no dio un paso al frente. Parecía contenerse. «Pensé que no vendrías», dijo. «Pensé que no deberías haberlo pedido», respondió ella. Una pausa. El aire estaba cargado de algo difícil de definir. No tensión, no nostalgia, algo más profundo. «Vi tu dibujo», añadió Eleanor. Él bajó la mirada, apenas. Luego alzó los ojos de nuevo, directo hacia los de ella. No sabía cómo decirlo de otra manera. «¿Y qué querías decir?» Amir guardó silencio. Se acercó 2 pasos. Ya no había espacio para juegos. No esta vez. «Que no dejé de pensarte ni un solo día desde que nos separamos. Que pensé que ignorarte te protegería, que protegerme. Pero no funcionó». Eleanor tragó saliva. El corazón le latía como si su cuerpo no pudiera contenerlo. «¿Por qué ahora?» «Porque entendí que aunque te alejara, ya era tarde. Porque sigues apareciendo cuando cierro los ojos. Porque aún siento el peso de tu cuerpo entre mis brazos cada vez que intento dormir». Eleanor no se movió. Lo escuchaba, y al mismo tiempo, luchaba contra sí misma. «No es tan simple», murmuró. «Yo no pertenezco a este mundo». «Tampoco yo», replicó él en voz baja. «Al menos no del modo en que quieren que lo haga».
La distancia entre ellos era mínima ahora. El perfume de las flores mezclado con el calor de sus cuerpos creaba un aire espeso, difícil de respirar. Eleanor dio un paso. Luego otro. Amir levantó una mano, lentamente, y rozó su mejilla con la yema de los dedos. Ella no se apartó. El contacto fue suave, pero eléctrico. Un temblor invisible pasó de uno a otro. El roce de su piel provocó una oleada de memorias. El desierto, la tormenta, el oasis, la acuarela, el dibujo. Todo confluía en ese punto. Sus rostros estaban a milímetros. Eleanor alzó la mirada. Amir la sostuvo. Las respiraciones se entrecortaban. El tiempo se detenía. Y entonces, un ruido. Unos pasos apresurados. Una voz que rompía el hechizo. Su Alteza, Príncipe Amir. Un criado apareció corriendo, jadeante, con la cara bañada en sudor, y los ojos abiertos por la urgencia. Amir se giró con fastidio contenido, pero su expresión se endureció de inmediato al ver la gravedad en el rostro del mensajero. Disculpe, mi señor, pero... ha surgido un asunto en la corte. Es grave. ¿Qué clase de asunto? El criado tragó saliva, evitando mirar a Eleanor directamente. La familia de la señorita Liliana ha presentado una acusación formal. Dicen que esta dama, miró a Eleanor solo un segundo, ha intentado seducirlo para desestabilizar la alianza entre reinos. Exigen su expulsión inmediata. Amir se quedó inmóvil. Los segundos se estiraron como un hilo a punto de romperse. Se giró lentamente hacia Eleanor, con el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Sabía lo que estaba en juego. Sabía que si no actuaba, si no decía nada, ella sería sacada de ese palacio antes de que amaneciera. Y que, esta vez, no habría dibujo ni palabra que pudiera repararlo. El escándalo brotó como un incendio en campo seco. Apenas unas horas después de que Eleanor y Amir fueran interrumpidos en los jardines, los rumores ya serpenteaban entre las columnas del palacio, arrastrándose por corredores, envolviendo salones en susurros venenosos. Lo que había sido un momento íntimo, casi confesional, se transformó en el centro de una tormenta diplomática que nadie supo, o quiso, contener. Las palabras cambiaban con cada boca que las repetía. Unos decían que Eleanor había seducido al príncipe con intenciones políticas. Otros aseguraban que había ofrecido favores a cambio de influencias para su padre, el diplomático caído en desgracia. Incluso se susurraban teorías sobre espionaje, conspiraciones británicas disfrazadas de romance. Ninguna tenía fundamento. Ninguna necesitaba tenerlo. Lo más doloroso fue que Amir no las negó públicamente. Intentó, en privado, calmar las tensiones. Convocó a miembros del consejo, habló con su padre en la intimidad del salón del trono. Pidió tiempo. Pero ante los ojos del mundo, no se pronunció. Y ese silencio fue como un cuchillo lento y certero que se hundió en el pecho de Eleanor. Más hondo que cualquier palabra de acusación. No hubo defensa ante la corte. No hubo gesto, ni mirada, ni mención que limpiara su nombre. Eleanor comenzó a notar cómo las criadas ya no la saludaban con respeto. Cómo algunos diplomáticos evitaban cruzarse con ella en los pasillos. Cómo las damas de la corte murmuraban tras sus abanicos, sus ojos brillando de falsa compasión. Y al centro de todo, con la dulzura de una víbora envuelta en seda, estaba Liliana. Se presentaba con rostro sereno, la voz suave, el paso mesurado. Nunca alzaba la voz, nunca pronunciaba una acusación directa, solo hacía preguntas, solo sugería, solo se lamentaba. Debe de haber sido muy duro para ella, sola en el desierto. ¿Quién sabe qué promesas creyó o hizo? Comentaba con tristeza ante un círculo de nobles que asentían con expresión grave. Es una joven sensible, y los hombres poderosos. Decía, dejando la frase sin terminar, con los labios apenas curvados. Eleanor la escuchó una vez, de lejos, describiendo el peligro que corrían las relaciones entre emiratos si no se cuidaba la pureza de las alianzas. Su tono era de preocupación maternal. Pero sus ojos, cuando se cruzaron con los de Eleanor,
Eran afilados como cuchillas. En menos de 48 horas, el Consejo del Emir emitió una resolución formal. Eleanor debía abandonar el territorio de Záfara en un plazo máximo de 3 días. La medida era presentada como una precaución diplomática, una acción para evitar el ruido exterior que comprometiera las negociaciones en curso. Ella recibió la noticia con los labios apretados y el rostro en blanco. No hizo preguntas. No protestó. Pero esa noche, sola en su habitación, lloró en silencio. No por orgullo herido, sino por la certeza de que, de alguna forma, había creído en algo más. En algo verdadero. Amir no vino a verla. Ni una palabra, ni una nota, nada. Empacó sus cosas en silencio. El sol del desierto entraba en franjas por la ventana, dorando los objetos con una belleza cruel. Guardó el dibujo con manos temblorosas. No pudo evitar recordar el momento en que él se lo había entregado, sin tocarla, sin hablar, pero con tanto que decir. Ahora, ese papel era solo una prueba de que algo había existido, y se había perdido. Las palabras que habían compartido, los silencios compartidos, los roces furtivos, todo se deshacía en su memoria como tinta bajo la lluvia. Le dolía pensar que quizás, para él no había sido más que un instante pasajero, una distracción, una debilidad. Cuando el carruaje estuvo listo, la residencia se volvió incómodamente silenciosa. Su tía la despidió con frases diplomáticas y una expresión helada. No era rechazo, era distancia, precaución. Eleanor lo entendía. Todos se estaban protegiendo. Ella era la única que no tenía un país, un título, ni una promesa que la defendiera. Subió al carruaje con pasos firmes, aunque sentía que el cuerpo le pesaba el doble. El cochero cerró la portezuela con un golpeteo seco, y los caballos comenzaron a avanzar. Eleanor se recostó en el asiento, respirando hondo. Quería mantener la compostura, quería ser fuerte, pero cada crujido de las ruedas sobre la piedra le sonaba como un adiós que no había sido pronunciado. Cuando el vehículo tomó la curva que daba salida al complejo diplomático, sintió algo crujir bajo su pierna. Se inclinó, confundida, y encontró un sobre doblado cuidadosamente entre los pliegues del asiento. No tenía sello, no tenía firma. Con dedos trémulos, lo abrió. Dentro, una hoja de papel. Una sola frase. Nada fue una mentira, pero aún no puedo elegirte. Eleanor lo leyó una vez. Luego otra. Luego una tercera, sin parpadear. La tinta era negra, reciente. El trazo, inconfundible. Era su letra. Sintió una punzada en el pecho, como si el aire se volviera más espeso de pronto. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, obligándose a no gritar, a no ceder. No sabía si esas palabras eran un consuelo o una herida nueva. No sabía si debía aferrarse a ellas o arrancarlas de raíz. Lo único que sabía era que había algo no resuelto. Algo que, por más que intentaran sepultar, seguía respirando bajo la superficie. El carruaje avanzaba con lentitud sobre la arena ondulada, y cada crujido de las ruedas parecía marcar el ritmo de un adiós que Eleanor no estaba lista para aceptar. Las cortinas de lino se mecían con la brisa cálida, levantando por momentos un borde del paisaje desolado que la rodeaba. Dunas doradas hasta donde alcanzaba la vista, un mar inmóvil que no ofrecía puerto. Sentada sola en el interior, con las manos entrelazadas en el regazo, Eleanor mantenía los ojos abiertos, fijos en ese vaivén interminable de la arena. Parecía una danza, una marea que retrocedía y avanzaba sin tregua, indiferente a su dolor. No sabía cuánto tiempo llevaban viajando ni cuántos días más pasarían antes de llegar a Alejandría. Tampoco le importaba. El tiempo, desde su partida de Záfara, se había vuelto una abstracción insensible. Lo único real era el peso que sentía en el pecho. Una presión sorda, persistente, que no se aliviaba con el movimiento, ni con el calor, ni con el silencio. Su reflejo en la ventanilla de vidrio era casi una sombra. Ojeras, mejillas pálidas, labios sin color.
Una versión lejana de la joven que había llegado a Oriente con un gesto de escepticismo y una educación impecable. Esa muchacha ya no existía. Había sido arrancada por el desierto. Lo que quedaba ahora era una mujer que había sentido un amor inesperado, prohibido y roto. Intentó no pensar en Amir. Se obligó a contar mentalmente los pliegues del tapiz que colgaba de la pared del carruaje, a recordar fragmentos de poemas, listas de flores del jardín de su madre. Pero cada intento se estrellaba contra la misma imagen. Los ojos oscuros de él, fijos en los suyos, en el jardín perfumado del palacio. Esa confesión inconclusa. Esa cercanía tan real que su cuerpo todavía recordaba. Y luego, nada, excepto el vacío. El papel doblado permanecía en el bolsillo interior de su abrigo. Había intentado arrojarlo por la ventanilla durante el primer día de viaje, pero su mano se detuvo. No por esperanza, ni siquiera por afecto. Simplemente porque, aunque no creía en su contenido, no podía deshacerse de él. Había sido la única respuesta a todo lo vivido. Una línea escrita en la sombra de un silencio más grande. Nada fue una mentira. Pero aún no puedo elegirte. Había leído esas palabras hasta sabérselas de memoria. Las había detestado, amado, cuestionado, maldecido. ¿Eran una promesa o una despedida? ¿Una confesión de culpa o una excusa? ¿De verdad había sido Amir quien la escribió? ¿O tal vez alguien quiso sembrar la duda para aferrarla a un hilo que no existía? Decidió no responder. No indagar. Si él realmente la había amado, habría hecho algo más. Habría luchado. Pero no lo hizo. A muchos kilómetros de allí, en los confines silenciosos del palacio de Safará, Amir se mantenía encerrado, invisible para la corte. Lo que antes había sido fuerza controlada ahora era puro retraimiento. Las habitaciones del ala norte, donde se alojaba, estaban cerradas a visitas. Las únicas quejas que se escuchaban eran de los consejeros, que lo llamaban obstinado, imprudente. Incluso su padre, el emir, había pronunciado esas mismas palabras, golpeando el bastón contra el suelo de mármol, mientras le exigía una respuesta clara sobre su lealtad al reino. Safará necesita estabilidad, decía. No emociones. Amir no contestaba. Se limitaba a permanecer de pie ante él, con el rostro sereno y la voz sellada. La diplomacia se estaba resquebrajando, y la sombra del escándalo aún se cernía sobre la corte. Cada día que pasaba sin pronunciarse, sin comprometerse públicamente con Liana, aumentaba la tensión en los pasillos del palacio. Ella, por su parte, lo visitaba cada tarde, llevando frutas frescas, infusiones, libros. Hablaba poco, pero lo suficiente como para recordarle, con amabilidad, que su silencio afectaba a todos. Que ella también era víctima de rumores, de dudas. Que lo apoyaba, pero necesitaba claridad. Amir respondía con una cortesía tan pulida que dolía. No le prometía nada, no la tocaba, no permitía cercanía. Cada noche, escribía cartas que no enviaba, una tras otra. Algunas empezaban con el nombre de Eleanor, otras simplemente con tú. Las palabras se amontonaban con desesperación, se deshacían en tinta emborronada. A veces pasaba horas frente a una hoja en blanco, solo observando el papel como si esperara que hablara por él. El dibujo de Eleanor seguía sobre su escritorio, sin marco ni protección. Polvoriento, doblado en una esquina. Era lo único que no había podido tocar desde su regreso. Y sin embargo, cada noche antes de dormir, lo miraba. Como si le arrancara el aire. Pero no pudiera dejar de hacerlo. El clima comenzó a cambiar. Los vientos del norte soplaban más secos. Las noches se volvían frías, y las mañanas, cubiertas por un velo de neblina suave que se deshacía con los primeros rayos de sol. El desierto, incluso en su inmovilidad, parecía saber que algo estaba muriendo. Alejandría recibió a Eleanor con una brisa salada que le revolvió el cabello y le trajo recuerdos de infancia.
El mar estaba allí, inmenso, y por un instante deseó perderse en él. Pero en vez de desaparecer, se vistió con la dignidad que aún le quedaba, y aceptó asistir a un evento diplomático organizado por el consulado inglés. Sabía que no podía seguir escondiéndose, no sin despertar más rumores. Y en el fondo, había algo en su interior que se resistía a desaparecer sin demostrar que aún estaba de pie. Eligió un vestido sencillo, azul profundo como el cielo de Safará al anochecer. Recogió el cabello en un moño elegante. Pintó sus labios con discreción. Nadie notaría que tenía el alma hecha trizas. Nadie debía notarlo. El coche la llevó por avenidas estrechas hasta un palacio junto al mar. Las farolas de hierro fundido encendían su reflejo sobre el empedrado. Al llegar, la puerta fue abierta con rapidez, y un criado le tendió la mano para ayudarla a descender. Eleanor colocó el pie sobre el primer peldaño de mármol. Y lo vio. A lo lejos, entre los invitados que entraban en fila al gran salón, se alzaba una figura imposible. Túnica blanca. Capa bordada en oro. El porte erguido. El perfil inconfundible. Un giro apenas perceptible del rostro. Eleanor sintió que el aire le fallaba. Amir. El perfume del jazmín flotaba con suavidad en el aire nocturno de Alejandría, mezclado con la sal marina que llegaba desde el puerto. Las luces del palacio se reflejaban sobre las baldosas pulidas como si el mundo, por un momento, se hubiera detenido en un equilibrio precario entre la belleza y la incertidumbre. Eleanor, de pie al pie de la escalinata, mantenía la vista fija en la figura que se recortaba entre la multitud. No necesitó verlo por completo. Bastó la postura de sus hombros, la línea de su mandíbula, el modo en que su capa blanca se desplazaba con paso decidido para que supiera, con una certeza que dolía, que era él, Amir. Las voces a su alrededor se volvieron un zumbido difuso. Apenas notó cuando una pareja de diplomáticos pasó junto a ella, o cuando un criado le ofreció tomar su capa. Todo lo que era real en ese instante era la figura que se acercaba entre el gentío, cruzando el umbral de un mundo al que, teóricamente, no pertenecía. Él no debía estar ahí. Y sin embargo, lo estaba. Amir la vio y se detuvo. A solo unos metros de distancia, sus ojos se encontraron. Ninguno habló. Ninguno sonrió. Pero entre ambos cruzó algo más elocuente que cualquier saludo. La conciencia de que ese momento no debía existir. Y sin embargo, los había alcanzado. Minutos más tarde, lejos del bullicio de la recepción, Eleanor caminaba por uno de los jardines privados del palacio. El ambiente estaba envuelto por la oscuridad y las sombras largas de las columnas. A cada paso, su respiración se volvía más superficial. No entendía por qué él había venido. No quería imaginarlo. No después de todo. No después de haber llorado su ausencia en silencio. Cuando Amir apareció desde la penumbra, no llevaba corona ni acompañantes. Solo él, con el rostro tenso, los ojos ardiendo de decisión. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Eleanor cruzó los brazos, aún con la espalda recta. El silencio entre ellos era una cuerda tensa. «No lo hice por cortesía», respondió ella. «Lo sé». Hubo un instante largo en que ninguno dijo nada. El rumor del agua de la fuente cercana era el único sonido. Finalmente, Amir respiró hondo y metió la mano dentro de su túnica. Sacó un pequeño fajo de papeles, cuidadosamente protegidos, y se los tendió. «He venido por esto». Ella lo miró, desconfiada. Tomó los documentos y comenzó a leer. La primera era una carta con el sello del Consejo, pero al compararla con la segunda, idéntica en redacción pero diferente en el lenguaje, la falsificación era evidente. Luego otra más, con una firma que pertenecía a un funcionario británico, falsificada. Un patrón emergía con rapidez. Las pruebas apuntaban a una campaña bien orquestada de desinformación, y todas las manipulaciones tenían un mismo propósito: destruir la imagen de Eleanor y forzar a Amir a cumplir su compromiso con Liana sin más escándalos.
¿Cómo obtuviste esto?, murmuró ella, aún leyendo. He estado buscándolas desde el día que partiste. Fue difícil. Muchos de los involucrados son influyentes. Pero alguien cometió un error. Alguien se confió demasiado en que yo no actuaría. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó, levantando por fin la mirada. Amir guardó silencio. Luego dio un paso hacia ella, y sacó un pequeño objeto de su otro bolsillo. Un pañuelo. Era el suyo, aquel que creyó perdido en el desierto. Nunca dejé de llevarlo, dijo él. Cada día. Desde entonces. Eleanor bajó la vista. El pañuelo estaba un poco deshilachado por las esquinas, pero aún conservaba el bordado de sus iniciales. Sintió que algo se abría en su pecho, como una puerta antigua cediendo al tiempo. No me disculparé, dijo él con firmeza. No por haberte fallado, pero vine a mostrarte que no fue por falta de amor. Fue por miedo, a perderlo todo, a arrastrarte conmigo, a no poder protegerte. Ella lo observó. Sus palabras no eran dulces, no eran románticas, eran crudas, como su verdad. ¿Y ahora?, preguntó ella con voz firme. ¿Has venido a ofrecerme algo distinto? Amir la miró largamente, y algo en su mirada se suavizó, como si una parte de él se hubiera rendido. No vengo a pedirte promesas, vengo a darte opciones. Voy a enfrentar al consejo, a mi padre, a Liana. No sé qué perderé, pero esta vez no voy a quedarme en silencio. Eleanor no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban una mentira en su rostro, una sombra de duda. No la encontró. Lo que vio fue a un hombre que había arriesgado más que su posición. Un hombre que la amaba, aunque no supiera aún cómo hacerlo sin romper su mundo. Ella respiró hondo. No dijo que lo perdonaba. No prometió esperarlo. Solo lo miró. Y en ese gesto había más profundidad que en cualquier palabra. Poco después, Amir se despidió con una inclinación leve. No intentó besarla. No intentó tocarla. Solo le dejó el pañuelo en las manos, como quien deja un fragmento de sí mismo. Cruzó el patio en silencio, y desapareció entre los muros altos del palacio, escoltado por la misma oscuridad que lo había traído. Esa noche, al regresar a la posada donde se hospedaba bajo otro nombre, encontró un sobre la mesa de su escritorio. Llevaba el sello del Consejo Real. Reconoció el emblema de inmediato. 2 espadas cruzadas sobre una media luna. Lo abrió. Dentro, una carta breve, sin adornos, escrita con tinta azul profunda. El consejo se reunirá con motivo de la luna llena. Si en dicha ocasión no anuncias formalmente tu compromiso con la dama Liana bint Kamar, tu renuncia a la línea sucesoria será efectiva e irreversible. Amir cerró los ojos por un instante. El sonido del mar le llegaba débilmente desde la ventana abierta. El pañuelo de Eleanor, ahora sobre la mesa, se movía con la brisa como si respirara. Tenía 6 días. Nada más. Amir partió de Alejandría antes del alba, cuando las calles aún estaban dormidas y el cielo apenas comenzaba a teñirse con los primeros tonos del día. No llevaba escolta, ni proclamó su regreso con estandartes. Solo un caballo veloz, una bolsa con lo necesario, y el peso de una decisión que no podía postergar más. Durante el trayecto, el paisaje desértico se desplegaba ante él con la misma vastedad de siempre, pero sus pensamientos lo hacían ver con otros ojos. Las dunas doradas, el horizonte sin fin, el rumor del viento. Todo le hablaba de lo que había callado durante años, de lo que había aceptado como destino sin cuestionar, de lo que había sacrificado en nombre de la estabilidad, el deber, la obediencia. ¿Qué valor tenía un trono si no se podía mirar al espejo sin sentir vergüenza? ¿Qué clase de líder sería si cedía al miedo? Pensaba en Eleanor, en su voz, en la forma en que se mantenía erguida aun cuando todos la habían empujado hacia el abismo, en su entereza para marcharse sin rogar, en su silencio cargado de dignidad. Y más que eso, en la forma en que lo había mirado cuando le devolvió el pañuelo. Había algo en esa mirada que no pedía promesas, que solo quería verdad. A su llegada a Zafara,
El ambiente lo recibió con una tensión contenida. El sol era más fuerte de lo habitual, como si el cielo también supiera que algo importante se avecinaba. Las calles estaban adornadas con banderas, y en el palacio ya se ultimaban los detalles para la ceremonia de compromiso que todos daban por hecha. Liana, por supuesto, había supervisado personalmente los preparativos. Su vestido ceremonial ya esperaba en una sala contigua, y su madre se encargaba de asegurarse de que todo transcurriera sin interrupciones. Pero Amir no había vuelto para cumplir una promesa que no era suya. Entró al palacio sin detenerse, cruzó los pasillos de piedra con paso firme, ignorando las miradas de sorpresa de los guardias y consejeros. Cuando llegó ante la sala del consejo, exigió hablar. No con uno o dos miembros, con todos, frente al emir, frente a la corte entera. Quería hacerlo donde todos pudieran escucharlo. Durante la ceremonia, dijo, «Quiero hablar cuando todos estén reunidos. No antes, no después». El rumor de su petición se propagó como una chispa sobre pólvora. En cuestión de horas, el salón principal del palacio se llenó. Nobles, emisarios extranjeros, jefes de familias influyentes, todos con sus túnicas de gala, sus miradas expectantes. El rumor del posible escándalo flotaba en el aire como perfume pesado. La presencia de Amir, tras semanas de aparente repliegue, encendía las especulaciones. ¿Se retractaría? ¿Confirmaría el compromiso con Liana? ¿Habría cedido a las presiones? El emir lo observaba desde su trono, rodeado de sus ministros. Su rostro, aunque impasible, tenía un tinte de advertencia, como un padre que teme una desobediencia final. Liana entró minutos después, vestida en tonos de azul noche y plata. Su peinado era perfecto, su andar calculado. Saludó con una inclinación a los presentes, sin perder en ningún momento esa expresión de victoria contenida. Se detuvo a pocos pasos de Amir, y sus ojos buscaron los de él. No encontró nada. Cuando la ceremonia comenzó, un consejero anunció la intención del emir de formalizar el compromiso entre el príncipe Amir y la dama Liana bint Kamar, uniendo así a dos casas históricas en nombre de la paz y la continuidad del emirato. El silencio era espeso cuando Amir dio un paso al frente. Miró primero a su padre, luego a Liana, después al resto del salón. Y entonces habló. «No puedo aceptar este compromiso». Un murmullo se alzó, ahogado. Algunos rostros se tensaron. Otros palidecieron. Liana no se movió, pero su rostro se tensó como una cuerda al límite de su resistencia. «No por falta de respeto a la dama», continuó Amir, su voz firme, clara, «ni por falta de lealtad al trono, sino porque este acuerdo ha sido construido sobre manipulaciones. Porque se ha manchado el nombre de una mujer inocente para forzar una unión que nunca fue deseada». El murmullo se volvió oleaje. El emir se levantó del trono, su capa ondeando con fuerza. Pero no dijo nada aún. «Aquí». Amir sacó los documentos. «Presento pruebas, cartas falsificadas, declaraciones tergiversadas, testimonios manipulados por miembros cercanos a la casa de la dama Liana. No acuso con rencor, pero tampoco puedo callar. La verdad ha sido utilizada como arma, y no permitiré que eso defina mi reinado». Extendió los documentos al maestro de protocolo. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón cuando comenzaron a circular entre manos expertas. «No daré nombres», añadió Amir, «porque no quiero venganza, quiero justicia. Quiero mirar al pueblo y decirle que el trono de Zafara no se construirá sobre mentiras». Liana dio un paso atrás. No lloró, no gritó, solo bajó la cabeza y sin decir una sola palabra, giró sobre sus talones y abandonó el salón. Sus asistentes la siguieron en silencio, como si el aire mismo hubiese sido expulsado con ella. El emir se mantuvo en pie, observando a su hijo con una mezcla de furia y respeto. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó, la voz grave. «Sí, padre. Lo sé. Podrías perderlo todo». «Entonces perderé lo que no deseo conservar, pero no perderé el alma por una corona». Una exclamación contenida cruzó el rostro del anciano emir, pero no replicó. Bajó la mirada. Su silencio fue más elocuente que cualquier castigo.
Amir se inclinó levemente ante él. Luego volvió la vista al salón, ahora enmudecido. Nadie se atrevía a aplaudir, ni a hablar. El equilibrio del poder pendía de un hilo delgado, invisible, pero indiscutible. Horas más tarde, ya de noche, un emisario apareció ante los portones de la residencia real. Entregó una carta sellada con cera roja y el emblema real. Fue conducido de inmediato al ala donde Amir descansaba, aún vestido con las ropas del día. El príncipe rompió el sello sin pestañear. Dentro, solo una línea. El consejo ha sido convocado para una sesión extraordinaria al amanecer. Tu destino será decidido entonces. El amanecer se deslizó sobre Zafara con una lentitud casi cruel. El cielo, teñido de un gris lechoso, dejaba caer su luz con parsimonia sobre los muros del palacio, como si el día dudara en comenzar. El aire estaba denso, inmóvil, cargado de una tensión que no necesitaba palabras. En los corredores los criados hablaban en murmullos. Nadie levantaba la voz. Nadie sonreía. Amir se vistió sin ayuda. Eligió una túnica blanca sin bordados y un cinturón de cuero sencillo. No llevaba joyas, ni armas. Solo el pañuelo de Eleanor, cuidadosamente doblado y escondido dentro del pliegue de su manga izquierda, como un amuleto silencioso. No era un príncipe camino al trono. Era un hombre a punto de ser juzgado por atreverse a amar con libertad. Atravesó el corredor principal acompañado únicamente por el sonido de sus propios pasos. La sala del consejo, una estructura de piedra abierta en su parte superior, lo esperaba como una boca dispuesta a tragar certezas. El eco de los cánticos matutinos aún se desvanecía en las paredes cuando cruzó el umbral. Todos estaban allí. Los 13 miembros del consejo, sentados en semicírculo, cada uno con su túnica color marfil y el sello del emirato bordado en el pecho. Detrás, en una galería elevada, se encontraban los observadores, dignatarios de familias nobles, emisarios extranjeros, comandantes del ejército y figuras de la corte. El emir, en lo alto del trono de madera de nogal tallado, observaba con la serenidad feroz de los antiguos soberanos. Amir se inclinó ligeramente ante su padre. No más que eso. Luego se colocó en el centro de la sala. El primero en hablar fue el anciano Yasir, consejero mayor. Su voz temblaba levemente, pero no de miedo, sino por la edad. Príncipe Amir ibn Malik, te presentas ante este consejo en condición de heredero cuestionado. Has roto un compromiso sellado entre familias. Has desafiado las costumbres milenarias y expuesto al emirato a tensiones internacionales. Tu defensa será oída y luego juzgada. Amir asintió una sola vez. No suplicó. No explicó con dramatismo. Habló con voz firme, clara, sin adornos. No me arrepiento de nada, dijo. Pero no vine a exigir que se acepte mi amor como una excepción. Vine a decir que el futuro de Zafara no puede construirse con cimientos podridos. Yo fui parte del silencio. Yo acepté el acuerdo. Pero cuando supe que se había forzado mediante mentiras, supe también que el precio era demasiado alto. Un murmullo recorrió la sala. Uno de los consejeros, más joven, levantó la mano. ¿Y qué hay de la estabilidad? ¿Crees que el pueblo entenderá que su líder puede ser guiado por el corazón? Amir lo miró con intensidad. Sí. Porque ya no estamos en los tiempos donde el miedo era la única herramienta de gobierno. El pueblo entiende más de lo que creemos, y cuando ve a un hombre elegir la verdad, aunque pierda todo, eso también inspira lealtad. Hubo un silencio breve. Otro consejero tomó la palabra. Luego otro. Uno de ellos habló de la necesidad de renovar las alianzas con Occidente, de no ver la historia como enemiga. Otro advirtió del riesgo de abrir la puerta a futuros gobernantes impulsivos. Se debatía con respeto, pero con fuego. Las palabras chocaban, se entrelazaban, se medían. Mientras tanto, a pocos metros, en un pabellón lateral oculto por celosías de mármol, Eleanor esperaba de pie. Vestía de manera discreta, con un velo ligero sobre los hombros,
los dedos entrelazados con fuerza. Había llegado esa misma madrugada, alertada por una nota urgente de un joven traductor del consulado británico. La noticia de la declaración de Amir había cruzado el mar como una ola y había llegado hasta los corredores diplomáticos como un sismo inesperado. No la dejaron entrar al juicio. Su presencia habría sido considerada una provocación, pero alguien, con suficiente compasión, le permitió esperar cerca. Una criada le ofreció agua, pero ella no bebió. La garganta le ardía. A través de una abertura en la celosía, alcanzaba a ver la figura de Amir entre los pilares. Escuchaba su voz solo por momentos, como ecos distantes, pero su presencia la tocaba como si estuviera a su lado. Pasaban los minutos. Las discusiones se hacían más densas, y afuera, el rumor en las calles crecía. El pueblo se había enterado, y comenzaban a hablar. El príncipe desafió al consejo por una extranjera. Dicen que ella no pidió nada, que él fue quien eligió. Quizá necesitamos un príncipe que elija por amor, no por miedo. Las palabras se esparcían entre comerciantes, artesanos, soldados. Algunos las susurraban, otros las repetían con orgullo. En una región acostumbrada a la obediencia silenciosa, el gesto de Amir comenzaba a encender una chispa distinta. Una esperanza. Dentro de la sala, el emir permanecía en silencio. Solo cuando todos los consejeros habían hablado, se incorporó. Su voz, grave y templada, llenó el espacio como una campana antigua. He escuchado a mi hijo, he escuchado al consejo, y he escuchado lo que no se ha dicho, pero flota en este lugar. La sala enmudeció. Como emir, mi deber es preservar el equilibrio del reino. No puedo recompensar la desobediencia sin consecuencias, pero tampoco puedo ignorar el valor de la honestidad. Amir, has actuado con firmeza, con integridad. Has devuelto al consejo algo que no sabíamos que habíamos perdido: la capacidad de ser desafiado sin violencia. Amir sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. Pero, continuó el emir, hay una fractura, una ruptura que no puede cerrarse solo con palabras. El silencio era total. El trono no puede ser entregado sin condiciones, no por castigo, sino por justicia. El emir descendió los escalones que lo separaban del centro de la sala. Por primera vez, se colocó a la altura de su hijo. «Conservarás tu título», dijo, «pero solo si la mujer por la que desafiaste nuestras tradiciones está dispuesta a renunciar a su representación británica y a vivir como ciudadana del Emirato. No como símbolo de una potencia extranjera, no como embajadora, como una de nosotros». Amir no se movió. El corazón le golpeaba dentro del pecho. No sabía que esa opción se pondría sobre la mesa. Pero ahora, todo estaba en manos de ella. La decisión sería enteramente suya. Y en ese instante, los ojos de todos giraron hacia el fondo de la sala, hacia la puerta que se entreabrió apenas, dejando ver la silueta de Eleanor. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía escuchar el eco de la respiración contenida. La puerta entreabierta tembló apenas con el viento del desierto que se colaba entre las columnas, y allí, recortada contra la luz dorada del amanecer, estaba ella, Eleanor. Vestía con una túnica color marfil, sin adornos, sin joyas. Su cabello estaba recogido de forma sencilla, como si se negara a distraer con vanidades el peso de lo que iba a decir. Cruzó la sala en línea recta, sus pasos firmes resonando con una dignidad callada que hizo que todos se giraran, no con sorpresa, sino con una reverencia silenciosa. No necesitaba autorización para entrar. No en ese momento. Se detuvo a pocos pasos del centro, donde Amir seguía de pie, sin moverse, con los ojos fijos en ella. Su expresión, hasta entonces templada, se rompió con una emoción apenas contenida. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a hablar. Pero Eleanor lo detuvo con una mirada suave. No hacía falta. Después giró hacia el emir, que la observaba desde su posición elevada con atención inquisitiva.
También estaban los miembros del consejo, expectantes, y los observadores que ocupaban las gradas superiores, conteniendo el aliento. Eleanor inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. Luego, su voz se alzó clara y serena, como el agua que rompe un largo silencio. No nací en este país. No hablo todos sus dialectos. No conozco todas sus leyes. Pero sí conozco la verdad cuando la veo. Y sé lo que vale un acto de valor, incluso si desafía a todos. Se volvió ligeramente hacia Amir, y sus ojos brillaron sin lágrimas. He sido hija del imperio, instruida para obedecer sin cuestionar, para representar sin involucrarme, para observar sin sentir. Pero no puedo regresar a ese papel vacío, porque aquí, alzó una mano leve hacia él, encontré algo que no tiene nacionalidad, la libertad de elegir. Su mirada se paseó por los rostros alineados del consejo. Renuncio a toda representación británica, no porque me lo exijan, sino porque no necesito esa identidad para saber quién soy. Me quedaré, si me lo permiten, no como diplomática, ni como símbolo, sino como mujer, una que eligió no huir. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el mismo aire se había retirado. Incluso el emir tardó en reaccionar. El viejo soberano parpadeó con lentitud, procesando cada palabra. Amir avanzó un paso. No habló. Solo extendió su mano hacia ella, abierta, sin presión, sin reclamo. Eleanor la miró, y sin dudar, la tomó. El gesto fue simple. No hubo discursos, ni promesas teatrales, ni anillos. Solo dos personas eligiéndose ante todos. Y en ese contacto, en esa unión de manos frente a la mirada de una nación, se selló algo más profundo que cualquier contrato. Ella ya no era la extranjera rescatada en el desierto. Era la mujer que había caminado hasta el corazón del palacio, y había dicho sí con la frente en alto. El emir asintió con gravedad. No ofreció felicitaciones. Pero sus ojos, por un segundo fugaz, reflejaron respeto. Los miembros del consejo inclinaron levemente la cabeza, unos por deber, otros por convicción. La sala comenzó a vaciarse en silencio, como si todos entendieran que no había más que decir. Durante el resto del día, la ciudad pareció vibrar con una energía distinta. No hubo celebraciones públicas, no aún, pero los rumores se propagaron como fuego entre los puestos del mercado y las terrazas. Se decía que el príncipe había elegido con el corazón, que la extranjera lo había desafiado, y que él, en vez de castigarla, la había sostenido. Algunos lo tomaban como una señal de debilidad. Muchos más lo tomaban como un renacimiento. Esa misma noche, bajo un cielo cubierto de estrellas inmóviles, se celebró una ceremonia privada en los jardines interiores del palacio. El lugar donde casi se habían besado semanas atrás, y donde su historia casi se había interrumpido para siempre, se transformó ahora en el escenario de su alianza. Eleanor vestía una túnica de seda azul oscuro, bordada con hilos de oro que representaban ramas de olivo. Su cabello caía suelto, apenas recogido con una cinta blanca. Amir vestía también con sencillez, aunque los emblemas reales adornaban discretamente su cinturón. No hubo sacerdote, solo un anciano poeta del palacio, que les recitó versos sobre la fuerza del agua y la tenacidad de las raíces. Luego, el silencio. Amir tomó sus manos entre las suyas. «Tú fuiste el desierto que no pude cruzar», dijo en voz baja. «Y ahora, eres el oasis donde quiero quedarme». Eleanor no respondió con palabras. Solo apoyó su frente contra la de él, y por fin, después de tanta espera, sus labios se encontraron, sin prisa, sin vergüenza. Fue un beso lento, profundo, lleno de la ternura contenida que el tiempo les había arrebatado una y otra vez. Los presentes no aplaudieron. Era una ceremonia íntima, sagrada. Pero en sus rostros había sonrisas genuinas. El amor había vencido no con escándalos, sino con firmeza. Después, cuando los jardines se vaciaron y las antorchas parpadearon suavemente con la brisa nocturna, Amir condujo a Eleanor hacia los aposentos privados preparados para ellos. Caminaron en silencio, de la mano,
como si cada paso fuera un cierre y un inicio. Al llegar a la entrada, un joven consejero se acercó con cautela. Llevaba un objeto envuelto en tela de lino blanco, que sostenía con ambas manos como si cargara una reliquia. Su Alteza, dijo. Este libro fue hallado hace unos días en los archivos antiguos del ala oeste. Estaba registrado como propiedad de la madre del príncipe. Amir lo tomó con gesto confundido. La tela estaba un poco ajada, pero protegía bien el contenido. Al desenvolverla, reveló un cuaderno de tapa de cuero oscuro, con las iniciales A.H. grabadas en una esquina. Eleanor frunció el ceño. ¿Es el diario de tu madre? Amir no respondió de inmediato. Pasó los dedos por la tapa, con una reverencia instintiva, como quien acaricia un recuerdo que aún duele. Sí, dijo finalmente. Pero esto nunca lo vi antes. No sabíamos que existía. Abrió la primera página. Un trazo elegante, en inglés, ocupaba la parte superior. Si algún día mi hijo quiere entender quién es, deberá empezar por aquí. Amir levantó la vista, aún con el diario en las manos, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que algo dormía entre esas páginas. Algo que aún no había sido contado. La mañana después de la ceremonia, el palacio respiraba de otro modo. El murmullo de los criados ya no era tenso ni calculado. Se movían con pasos más ligeros, como si algo invisible, por fin, se hubiera desanudado. En el aire flotaba la fragancia dulce del azahar, mezclada con el aroma del pan recién horneado. Las fuentes burbujeaban como si compartieran un secreto, y las palmeras susurraban con el viento tibio. Las tensiones que una vez habían amenazado con desgarrar el emirato, comenzaron a disiparse, con la misma lentitud con la que crecen las raíces firmes. Liana y su familia fueron retirados con una delicadeza que solo la política más fina permite. No hubo acusaciones públicas ni destierros, pero sus nombres desaparecieron de las listas oficiales. Las invitaciones dejaron de llegar. Su presencia se desvaneció como un recuerdo necesario que debía ser dejado atrás. La clemencia de Amir no fue vista como debilidad, sino como grandeza. Y esa percepción fue, quizás, su victoria más importante. Con el consejo reorganizado y las voces más reaccionarias en silencio o suavizadas, se introdujeron pequeños pero significativos cambios en la estructura del palacio. Ya no era necesario vestir exclusivamente de blanco en las audiencias, y el protocolo permitía, por primera vez, que mujeres instruidas participaran como asesoras en asuntos culturales y educativos. Una medida simbólica, sí, pero con un eco profundo. Eleanor, por su parte, se mantuvo al margen del poder oficial. Rechazó cualquier cargo diplomático que pudiera vincularla con el gobierno británico, incluso cuando la embajada intentó acercarse nuevamente para formalizar su influencia. No quería cargos. No quería títulos. Lo que buscaba no era visibilidad, sino propósito. Comenzó a colaborar con una escuela local para niñas, primero como invitada, luego como instructora informal. Enseñaba inglés y literatura, pero también escuchaba. Se convirtió en un puente entre dos mundos, no desde el púlpito de una institución, sino desde la intimidad de una sala con alfombras raídas y pizarras de madera. Al principio, muchas madres se mostraron reticentes. ¿Qué podía enseñarles una extranjera? Pero poco a poco, las niñas empezaron a regresar a casa hablando de la señora Eleanor con ojos brillantes. Decían que les enseñaba a escribir versos, que les leía historias sobre heroínas y que siempre comenzaba la clase con una pregunta que no tenía respuesta correcta. Los cortesanos que antes la miraban con recelo, comenzaron a inclinar la cabeza en señal de respeto. Las criadas del ala norte, las mismas que una vez susurraron a sus espaldas, ahora compartían con ella dulces y consejos sobre las costumbres del palacio. Había dejado de ser una anomalía. Se había convertido en parte del tejido vivo de Safarah. El anciano sirviente del campamento, Rahim, fue uno de los primeros en reconocerla más allá del prejuicio. Había visto su temple en el desierto, y ahora veía la manera en que se adaptaba sin pretender dominar.
Rahim se convirtió en su confidente, hablándole sobre la historia del Emirato, los secretos del jardín interior y los silencios del pasado que nunca se habían pronunciado. Uno de esos silencios tenía nombre: Anneliese, la madre inglesa de Amir. El diario hallado en los archivos reveló más que anécdotas personales. Era el testimonio silencioso de una mujer que había vivido entre dos mundos, exactamente como lo hacía Eleanor ahora. Anneliese escribía sobre los bailes de Londres con la misma pasión con la que describía las tormentas de arena de Zafara. Pero más allá de sus vivencias, lo que el diario mostraba era amor. Un amor profundo por el emir. Un amor que había sido reprimido por el deber, pero que nunca desapareció. Eleanor leyó cada página con una mezcla de reverencia y vértigo. Algunas líneas parecían haber sido escritas para ella, como si una voz del pasado hubiera estado esperando ese momento para ser escuchada. Amir leía en silencio, a su lado. Cada tanto, detenía la lectura y cerraba los ojos, procesando lo que su madre había sentido, y nunca pudo decirle. El diario también cambió algo en el corazón del emir. Fue él quien, una tarde, pidió que Eleanor se uniera a él en el jardín donde solía sentarse con Anneliese. Al principio fue una conversación escasa, cortés. Pero luego, entre pausas largas y recuerdos compartidos, nació una especie de entendimiento. No entre suegro y nuera, sino entre dos personas que amaron desde márgenes distintos. En las semanas que siguieron, los días se tornaron más cálidos, anunciando la llegada del festival de primavera. Las calles se decoraron con faroles de papel, telas multicolores y guirnaldas de flores silvestres. El aroma a cardamomo y miel impregnaba el aire. El pueblo, antes temeroso, ahora sonreía abiertamente cuando hablaban de Amir. Lo llamaban el príncipe que eligió con el corazón. Y fue en ese festival donde él y Eleanor caminaron entre la gente, por primera vez sin escoltas, sin mantos que ocultaran sus rostros, sin el peso de los protocolos. Iban de la mano, vestidos con ropas sencillas, y la multitud los recibió con aplausos tímidos que se convirtieron en vítores alegres. Los niños les lanzaban flores. Las ancianas les ofrecían bendiciones con las palmas alzadas. No era un desfile, era un reconocimiento. Ella le susurró al oído: «No hay máscaras esta vez». Él le respondió sin soltar su mano: «Y no hay necesidad de ellas». Caminaron entre puestos de frutas, entre bailarines callejeros y músicos que tocaban laúd con dedos veloces. Cuando se detuvieron junto a una fuente pública, una niña pequeña se les acercó y le tendió a Eleanor una pulsera de cuentas azules. Eleanor se la puso con una sonrisa. Y luego, con delicadeza, se la pasó a Amir. Él no se la quitó. Se quedó con ella, como una ofrenda humilde, como una promesa nueva. Esa noche, las terrazas se llenaron de luces, y las calles fueron un tapiz de danzas, risas y canciones. El Emirato, por primera vez en mucho tiempo, se sintió unificado no por temor, sino por celebración. En lo alto del palacio, desde un balcón oculto por cortinas livianas, Eleanor observaba los faroles encendidos. Su cabeza reposaba sobre el hombro de Amir, quien pasaba el brazo alrededor de su cintura. No hablaban. No lo necesitaban. Todo en ellos estaba en calma. Por dentro, sabían que el amor no era un refugio perfecto. Era una decisión diaria, una construcción. Pero también sabían que habían elegido bien. Y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos pensaban en lo mismo. Que quizá no se trataba solo de ellos. Que el amor que los unía era, en realidad, la continuación de uno más antiguo. Uno que no había podido realizarse, pero que ahora, por fin, tenía un hogar. Han pasado años desde aquel día en que el viento del desierto le arrancó el velo del rostro y la empujó, sin saberlo, hacia el destino que jamás habría podido imaginar. El tiempo ha pulido los contornos de esa memoria, pero no la ha borrado. Eleanor aún recuerda la sensación del calor abrazándola por todos lados, el miedo en la garganta, el pulso acelerado cuando aquel jinete solitario frenó su caballo frente a ella. Aquel encuentro,
tan improbable y hostil. Fue el primer hilo de una red invisible que hoy la sostiene con firmeza. El palacio ha cambiado. Las torres siguen recortándose contra el cielo claro de Zafara. Pero sus pasillos ahora susurran otro idioma, otro ritmo. Los tapices que cuelgan de los muros cuentan historias que incluyen nombres antes ignorados, voces antes silenciadas. Las salas que una vez fueron estrictamente masculinas han abierto sus puertas, poco a poco, a nuevas perspectivas. No se ha roto la tradición, se ha enriquecido. Eleanor se encuentra sentada en un banco de piedra bajo la sombra aromática del jazmín que aún crece junto al muro sur del jardín interior. Es el mismo rincón donde años atrás casi se dijeron las palabras que tardarían tanto en pronunciar. Donde el aire se volvió denso entre ellos por primera vez, cargado de promesas no dichas. El mismo lugar donde comenzó a transformarse lo imposible en inevitable. Su cuaderno reposa sobre las piernas cruzadas, la pluma aún entre los dedos. Escribe sin prisa, sin la urgencia que la acompañaba en su juventud. Ya no necesita registrar cada emoción para comprenderla. Ahora, las palabras fluyen como el agua de la fuente cercana, serenas, constantes. Frente a ella, entre columnas de mármol cálido por el sol, un niño corre con pasos inciertos y risa abierta. Tendrá poco más de 5 años, pero su energía parece no tener límites. El cabello castaño le cae en mechones suaves, y los ojos, tan oscuros y profundos como los de su padre, brillan con una curiosidad insaciable. Cada rincón es una aventura, cada piedra, un misterio. ¡Mamá!, grita el niño mientras se agacha para atrapar algo en el suelo. ¿Esto es un escarabajo o una joya? Eleanor sonríe sin levantar la cabeza. Ambas cosas, si sabes mirar bien, responde. El niño ríe y vuelve a correr. Sus pies descalzos levantan un poco de polvo, pero nadie lo detiene. En ese jardín, como en la vida que lo rodea, tiene permiso para explorar. Del otro lado del sendero, una figura se acerca con paso tranquilo. Amir carga un pequeño paquete de pergaminos atados con una cinta de cuero. Lleva una túnica ligera, el cabello recogido en la nuca, y en su rostro se refleja una serenidad que no siempre tuvo. Aquel hombre marcado por las responsabilidades, por el deber, por las decisiones difíciles, ha dado paso a uno distinto. No más blando, sino más entero. Se sienta junto a Eleanor sin necesidad de anunciarse. El contacto de sus rodillas al rozarse es familiar, cálido. No hay sobresaltos entre ellos. Solo el ritmo pausado de una vida compartida. Estaba con los archivistas, dice, desenrollando uno de los pergaminos sobre su regazo. Van a incluir las cartas de tu padre en la biblioteca oficial. Dijeron que tus traducciones son más claras que las versiones originales. Ella lo mira de reojo, sin dejar de escribir. Solo arreglé la puntuación. Y el tono arrogante. Amir suelta una breve carcajada, esa que solo ella logra provocarle. Luego guarda los pergaminos, como si bastara su presencia para continuar cualquier conversación. El niño regresa, esta vez con los brazos abiertos, como si fuera un halcón a punto de aterrizar. Papá, ¿cuándo puedo ir contigo a las dunas? Amir le acaricia la cabeza con una mano. Cuando puedas escuchar al desierto sin miedo. ¿Y cómo se hace eso? Pregúntale a tu madre. El niño gira hacia Eleanor con los ojos redondos de expectación. Ella cierra el cuaderno con un gesto suave, y lo deja a un lado. Mira a su hijo con la misma calma con la que alguna vez enfrentó tormentas de arena, conflictos políticos y sentimientos prohibidos. Primero, dice, tienes que perderte, solo un poco, lo suficiente para que aprendas a encontrarte. Él frunce el ceño, sin comprender del todo. Luego asiente como si guardara el misterio para resolverlo después, y se aleja de nuevo entre columnas y arbustos. Amir y Eleanor permanecen en silencio. El sol comienza a bajar, tiñendo el cielo con tonos de cobre y melocotón. Las dunas, a lo lejos, brillan como brasas dormidas. Desde aquí, parecen inofensivas,
pero ellos saben lo que esconden. El desierto, con su brutal belleza, fue el crisol donde su historia se forjó. ¿Qué escribías?, pregunta él al cabo de un rato. Eleanor toma el cuaderno y lo abre en la última página. Se la muestra sin hablar. Solo una línea está escrita con su letra limpia. Nada de esto hubiera ocurrido si no me hubiese perdido en el desierto. Amir la lee, luego la vuelve a leer. No dice nada, pero le toma la mano con la suya, entrelazando los dedos como si fueran raíces bajo la tierra fértil de un nuevo reino. Se levantan al mismo tiempo. El niño los ve y corre hacia ellos, atrapando las manos de ambos como si los anclara al presente. Caminan juntos hacia el interior del palacio, rodeados por la luz temblorosa del atardecer, con la silueta de su familia proyectada en las losas del jardín como una sombra que no necesita esconderse. En lo alto de la torre, la bandera del Emirato ondea con suavidad. No es la misma de antaño. Bajo el escudo dorado, hay una línea bordada en caligrafía árabe antigua que dice: «Con justicia y con corazón». Y más allá del palacio, sobre las dunas infinitas, el viento sopla con la misma intensidad que años atrás. Acaricia la arena con manos invisibles, levantando pequeñas olas que se deshacen apenas nacen. Es el mismo viento que fue testigo del inicio de todo. El que escuchó la primera discusión, el primer roce, la primera palabra compartida entre dos almas destinadas a encontrarse. Ese viento aún sopla, aún recuerda, aún cuenta la historia de una extranjera que se perdió bajo el sol ardiente y encontró, en medio del desierto, el amor que cambiaría su mundo para siempre. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.